La mujer había vivido aquí 17 inviernos, 17 exactos. Esa mañana, dibujó una línea en la pared de la cabina al lado de las otras muescas. Su vida ahora se mide en cortes en madera de pino. Ella nunca más escribía fechas. Los nombres habían desaparecido hace tiempo de su lengua. Sus vecinos, el alce, el viento, la luz cambiante entre los árboles, no necesitaban presentación. Afuera, la escarcha cubría los escalones del porche como si fueran encaje antiguo. Por dentro, su aliento se elevaba en pálidas nubes mientras cosía un calcetín de lana roto para nadie en particular. No hubo más visitantes. No había hablado con otra alma desde el año en que el pueblo le dio la espalda y la dejó pudrirse como carne en mal estado. Ella podría haber ido al sur, tal vez haber comenzado de nuevo en tierra seca, pero el orgullo, frío y frágil como el horror, la arraigó a esta tierra. Ella ya no hablaba mucho. Algunos días, en absoluto. Su voz había empezado a sonarle extraña cuando murmuraba salmos o leía en voz alta las frágiles palabras de la Biblia de su madre. Un día se vio reflejada en el cristal de la ventana y susurró: «¿Todavía estás aquí?». El silencio que siguió pareció una reprimenda. Después de eso, cubrió todos los espejos. Incluso la cuchara de plata que pulió con cenizas, ahora la puso boca abajo. Cuando su cabello tenía rizos como la melena de un tonto y los hombres la observaban con la respiración entrecortada, ella soñó con algo ruidoso. Baladas, bailes, una casa llena de música y ruido infantil. Pero la vida la había reducido a huesos y resistencia. Sus costillas ya no le dolían por la música, solo por el calor y la carne, y el recuerdo de la dulzura. Su nombre era Bárbara, pero no lo dijo, ni siquiera en sus oraciones. Temía que se rompiera en su boca como un cristal si lo decía en voz alta. El viento aullaba contra las contraventanas, lanzando agujas de hielo contra la madera. Se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas, y avivó de nuevo el fuego. Sus movimientos eran precisos, como si incluso un movimiento de muñeca pudiera delatarla y llevarla a la soledad. La tetera silbó. Se sirvió té, sin azúcar, solo puntas de abeto hervidas, y se sentó nuevamente, mirando el vapor ascender como un fantasma. Hace mucho tiempo ella escribió cartas y las ató con una cinta roja. Pero después de que el 12 no obtuvo respuesta, quemó toda la pila detrás del granero y se quedó descalza en la nieve hasta que sus dedos se pusieron azules. Ese fue el invierno en el que dejó de hablar con su propio reflejo. El silencio no era paz. Fue un exilio. El mundo la había convertido en un fantasma que cocinaba, cortaba, cosía y sobrevivía, pero no vivía. Y aún así ella permaneció, sobreviviendo a matrimonios duraderos, a inundaciones, a los chismes del pueblo e incluso al predicador que una vez le había rogado que se arrepintiera. A veces, cuando la tormenta se hacía tan intensa que no era posible ver el camino, ella encendía la linterna sobre el porche. No por compañía, solo por costumbre. Por si acaso alguien se había perdido, pero nadie lo hacía nunca. Hoy lo volvió a encender. La mecha chisporroteó y se encendió la llama. Ella la colocó en su lugar, se ajustó mejor el chal y se quedó junto a la puerta. Más allá de la línea de nieve que oscurecía, los bosques se extendían ampliamente, con los árboles encorvados como ancianos en consejo. Su aliento empañaba el aire. Ella observó por un momento demasiado largo. Algo se movió. Oh, solo las extremidades que se mueven por el viento en el interior. Cerró la puerta y le puso un cerrojo de madera. De nuevo un hábito. Si vinieran los lobos, habría que enfrentarse a ellos. Si venían hombres, eran peores. Bárbara hizo un guiso con carne de conejo y maíz seco. Ella cantaba suavemente, sin melodía, solo un zumbido bajo que apenas contaba como sonido. Su voz tembló a mitad de una nota y luego se detuvo por completo. No había nada que terminar. Ella comió sola, con la mirada baja, y limpió el plato hasta dejarlo reluciente. Dobló la toalla con una ternura que pertenecía a otra vida, una en la que los niños reían,
donde un hombre una vez le besó el cuello en primavera y le dijo que le construiría un columpio para el porche. Él nunca lo hizo. Se casó con otra persona, alguien más gentil, alguien que dijo sí a las expectativas del pueblo. El columpio nunca se construyó, pero el porche permaneció. Esa noche, mientras el viento sollozaba a lo largo de los aleros y la luna se elevaba, las nubes la ahogaban y la envolvían, ella se sentó junto al fuego en su silla de lana y recordó la suavidad de unas manos que ya no veía en sus sueños. El sonido se escuchó justo después de medianoche. No fue un golpe agudo, más bien como un golpe sordo, luego otro, más pesado. Ella se quedó de pie, no respiró, escuchó, nada. Y luego, de nuevo, un arrastrar y raspar seguido de silencio. Sus ojos se entrecerraron. Los lobos no llamaron. Los vagabundos tampoco lo hicieron. Bárbara cogió el rifle que estaba sobre la repisa de la chimenea. Sus manos estaban firmes tras años de tiro al blanco y de leña sin rumbo. Encendió la lámpara y se dirigió hacia la puerta. El calor del fuego se aferró a su espalda como una advertencia. Ella abrió el pestillo y abrió la puerta a unos centímetros. La nieve caía en ráfagas, cortando el aire como si fueran pequeños cuchillos. Ella la abrió más y sostuvo la lámpara en alto. Dos cuerpos yacían desplomados en su porche, medio enterrados en la nieve, vestidos con ropas inadecuadas para el clima. Trajes de boda. Uno estaba enroscado hacia adentro, con los brazos alrededor del pecho y los labios azules. El otro yacía boca abajo, con los dedos clavados en los listones del porche. Por un momento, ella no se movió. No porque tuviera miedo, sino porque verlos, jóvenes, arrugados, vestidos como promesas fallidas, le recordaba demasiado algo que había olvidado que extrañaba. El caos del amor, el doloroso y hermoso desorden de ser necesitado. Entonces sus botas encontraron los escalones. Entonces sus rodillas tocaron la nieve junto a ellos. La respiración del muchacho rubio salía en ráfagas entrecortadas. El de cabello oscuro estaba peor. Apenas pulsaba. Ningún caballo, ningún carro, solo la oscuridad abierta detrás de ellos. Bárbara se levantó con el corazón palpitando. Sus manos trabajaron rápido, atrayéndolos hacia adentro y colocándolos cerca del fuego. De uno en uno, se quitó los abrigos cubiertos de nieve, sacó los guantes húmedos de los dedos congelados y les quitó las botas. Uno tenía sangre en el calcetín. Ella no se detuvo. Ella fue a buscar mantas y colocó ladrillos calientes envueltos en franela cerca de sus pies. Ella sirvió una cucharada de caldo en sus labios agrietados. Ella no había tocado a otro ser humano en una década. Ahora sus manos trabajaban sin pensar, como si hubieran estado esperando todo este tiempo para recordar lo que se sentía salvar a alguien. Ella se arrodilló entre ellos. La luz del fuego bailaba sobre sus rostros jóvenes. Ella no hizo preguntas. Todavía no, susurró uno de ellos, parpadeando. Por favor, dijo con voz áspera. Por favor, señora, no nos envíe de regreso. Bárbara parpadeó. Se quedó sin aliento. Era la primera vez que alguien la llamaba señora en 17 años, y afuera la nieve seguía cayendo. Bárbara no había dormido. No precisamente. Ella dormitaba junto al hogar, con la espalda pegada a la piedra y el rifle balanceándose sobre su regazo, no por miedo, sino por la memoria muscular. El calor del fuego había disminuido y regresado en oleadas, y la tetera había silbado sus quejas durante toda la noche. Ella los observaba como un pastor observa a sus corderos enfermos, mitad guardia, mitad oración. La rubia se movió primero. Su respiración, antes entrecortada, se suavizó hasta convertirse en algo más constante. Ella se inclinó hacia él. Sus pestañas revoloteaban como las de un pájaro atrapado en el deshielo. Bajo su mandíbula latía un pulso. Ella le llevó un paño húmedo a la frente y sintió que el frío empezaba a desaparecer. Cuando ella levantó la colcha, sus labios volvieron a moverse. Bárbara. Su corazón se detuvo. Ella se sentó con fuerza sobre sus talones y miró fijamente al chico.
Su nombre, debería haber sonado como un accidente. Un fragmento de la Biblia. El error de un extraño. Pero no lo hizo. Ella no lo había oído decir en voz alta desde hacía más de una década. No desde que el predicador lo dijo con los dientes apretados durante su excomunión. No desde que llegó la carta de su hermano y firmó el sobre en blanco donde solía estar la señorita Barbara. Pero este muchacho, de apenas 20 años, lo susurró como si siempre lo hubiera sabido. Él no se despertó y ella no respondió. El segundo, el de pelo oscuro, tardó más en recuperarse. Su respiración era superficial cuando ella lo trajo por primera vez, y murmuró algo sobre sangre y puentes antes de quedarse en silencio. Barbara había visto antes hombres inmóviles, hombres que no volvían a despertar, pero este apenas se había aferrado al calor. Ella había sostenido su muñeca durante toda la noche, contando los latidos como solía cronometrar la plantación de una rosa. Al mediodía, ambos niños respiraban de manera constante, aunque irregular. Su piel ya no tenía ese tinte azul de la muerte, sino que estaba rosada por el regreso. Hizo hervir una papilla ligera con lo último de la avena y la miel silvestre y los alimentó a cucharadas. La rubia tragó saliva sin despertar. El de cabello oscuro se movió, intentó levantarse, no lo logró. Entonces, con una voz que parecía grava arrastrada sobre un recuerdo, graznó: ¿Dónde estamos? Barbara no respondió. Ella le entregó un cucharón de agua y se lo acercó a los labios. Bebió y derramó un poco. Sus ojos se dirigieron hacia ella, demasiado débil para abrirlos. No eres un fantasma, murmuró. Ella casi sonrió. Tosió fuerte una vez. ¿Hemos muerto? No, dijo Bárbara en voz baja y firme. Te quedaste congelado. Entonces no lo hiciste. Parpadeó, dejando sin aliento. Tú eres el ranchero. Ella se puso de pie. No hables, Sanar. Más tarde, una vez que el guiso se acabó y sus dedos se flexionaron mejor bajo las colchas, comenzaron a hablar. No en ráfagas, sino en fragmentos a medio formar. El rubio, Samuel, se enteró, tenía una voz como el pan dejado demasiado tiempo en el horno, agrietada pero suave. Él era de un pueblo ribereño al este de la cresta. Su familia le había prometido a la hija del herrero un negocio sellado con encajes y ganado. Dije que no, dijo, mirando fijamente las vigas de la cabina. Y dijeron que moriría en el bosque, así que me fui para demostrarles que tenían razón. El de cabello oscuro, Ilaiche, era más tranquilo. Cuando hablaba, lo hacía con lentitud y propósito, como si sus palabras tuvieran que abrirse paso a través de melaza. Deuda, dijo simplemente, mi pausa. Yo era el pago. Ninguno de los dos pidió compasión. Barbara no ofreció ninguna, pero sí les dio calcetines nuevos. Los encontró en el cajón de abajo, unos que había tejido hacía años y nunca había regalado. Los dejó junto a la cama y no dijo nada. Al despertar, se los pusieron. Afuera, la nieve se hacía más espesa, pero el aire dentro empezaba a cambiar. Barbara lo notó cuando le pasó a Ilaiche su cuenco de estofado, y él dijo: «Señora, cocina mejor que nadie en casa». Casi rió entre dientes. La última persona en elogiar su cocina había sido su madre, e incluso eso había sonado a advertencia. Pero ahora este chico, con las mejillas hundidas y las manos magulladas, le daba las gracias como si lo sintiera. Y Samuel, acurrucado cerca de la chimenea, había empezado a tararear desafinadamente mientras tallaba un palo con su viejo cuchillo de trinchar. No la presionaron con preguntas, no la indagaron. La observaban con respeto, incluso con reverencia, como si la cabaña misma tuviera reglas que no debían romper. Eso la complació aún más de lo que admitiría. Y, sin embargo, también la inquietaba. Los hombres no eran amables sin razón, a menos que quisieran algo. Pero, ¿qué podían querer de ella? Una tarde, mientras el viento quebraba las ramas afuera, lo sorprendió murmurando cerca del fuego. No podía oír las palabras,
pero vio como Ilaiche la miraba constantemente y como Samuel fruncía el ceño, con la boca apretada. Salió antes de que pudieran verla. El frío era intenso, pero no le importó. El bosque era una catedral de silencio. Los árboles se erguían altos, cubiertos de escarcha, y en algún lugar a lo lejos, un cuervo graznaba. Caminó penosamente hacia el cobertizo, no por leña, solo para moverse, para respirar. Dentro vio el viejo banco de trabajo, la sierra oxidada, la cuna inacabada que una vez construyó cuando pensó que aún podría ser madre. Los niños, sus voces suaves, la forma en que Ilaiche cojeaba por las viejas magulladuras, la forma en que Samuel se estremecía en sueños. No estaban de paso. Algo los había impulsado. Aquí. Y aún así, no corrieron. Incluso cuando pudieron ponerse de pie de nuevo, ayudaron a apilar leña. Se ofrecieron a reparar una gotera en la esquina del techo. Ilaiche usó retazos para arreglar el pestillo del granero que llevaba años suelto. Samuel limpió la chimenea. Cuando Bárbara le dijo que no se molestara, él solo sonrió. Nos salvaste de morir, señora. Dejemos que el polvo se asiente. Esa noche, Bárbara estaba de pie junto a la palangana, cepillándose el pelo. Las mechas plateadas brillaban a la luz de la lámpara. Le temblaban las manos al levantar el cepillo que Samuel había tallado. Cedro suave, bordes pulidos, un mango con forma de cabeza de caballo. Un regalo. No había recibido un regalo en más de 10 años. Se le nublaron los ojos. Dejó el cepillo con cuidado sobre la cómoda y luego se giró hacia el espejo que hacía tiempo que había cubierto con un paño. Sus dedos flotaron, luego bajaron. Todavía no. Regresó a la sala principal. Los chicos se habían quedado en silencio. Samuel estaba sentado contra la pared de piedra, dibujando algo en un trozo de papel. Ilaiche limpió la olla. Ninguno levantó la vista al pasar. Se detuvo en la puerta, observando cómo el fuego se apagaba. Pueden quedarse toda la semana, dijo en voz baja. La tormenta no ha terminado. Siguió un largo silencio. Entonces Ilaiche dijo, nos gustaría, señora. Ella no respondió, solo asintió una vez, como para sí misma, y desapareció por el pasillo. Más tarde esa noche, cuando el fuego se había convertido en brasas rojas, Bárbara recorrió la habitación del niño para revisar las mantas. No era una molestia, solo la costumbre. Solo se aseguraba de que no hubiera entrado la escarcha. Se agachó cerca de la cuna de Ilaiche para ajustar la colcha. Fue entonces cuando la vio. Su abrigo estaba doblado debajo del petate. Algo afilado sobresalía del interior. Un hilo tiraba donde antes había estado cosido. Una esquina de pergamino. Bárbara se agachó y tiró de él para soltarlo. Era una carta vieja, desgastada y doblada 4 veces. La giró suavemente entre sus manos. Su nombre estaba escrito en el exterior. Bárbara, solo que sin apellido, sin remitente. Dirección. Se quedó de pie en la oscuridad, el viento susurrando en las ventanas, el suelo frío bajo sus pies. No había visto esa letra en 17 años. Y de repente, la habitación se sintió demasiado pequeña. La carta se había amarilleado, las arrugas suavizadas por el tiempo y el peso de algo más pesado que la nieve. Arrepentimiento. Bárbara se sentó con ella en su regazo bajo la luz parpadeante de la lámpara. Las manos inmóviles, aunque el resto de su cuerpo temblaba. Aún no la había abierto. No lo necesitaba. Conocía la letra. Sabía cómo la B de su nombre siempre parecía inclinada hacia adelante, como si estuviera ansiosa por hablar, pero no sabía cómo. Sabía cómo la tinta tartamudeaba en ciertas letras. Su mano siempre temblaba ligeramente cuando estaba nervioso, y ella lo había puesto nervioso a menudo. Daniel, susurró su nombre una vez, y sintió que la habitación contenía la respiración. La noche alrededor de la cabaña se extendía silenciosa y amplia. Los niños, Samuel y Ilaiche, dormían en lados opuestos de la chimenea, respirando firmes,
con las extremidades flácidas por el cansancio sincero. La luna se deslizaba plateada por las rendijas de las contraventanas, posándose en franjas sobre sus frentes como bendiciones. Parecían niños ahora, como chicos que se habían desplomado en su porche, no como hombres, sino como hijos rotos. Bárbara finalmente desdobló el papel. La tinta se había corrido un poco en los pliegues, pero las palabras aún eran legibles. Su voz cobró vida de nuevo en su cabeza mientras leía. Si esto te encuentra, significa que no soy yo quien lo pone en tus manos. Y por eso, lo siento. Me dijeron que nunca me perdonarías. Que sería un tonto si esperara que esperaras. Pero lo hice todos los días. Me casé con quien me dijeron. No funcionó. Se fue antes de que se derritiera la nieve ese año. Nunca volví a ver a nadie después de eso. Solo llevaba el recuerdo de la chica que volvió al cementerio montada en un oso y le dijo al predicador que prefería estar sola que comprada. Bárbara, yo crié a esos chicos, ¿verdad? Les hablé de una mujer que una vez amé. Que era más alto que cualquier hombre que haya conocido. Si te encuentran, no los despidas. Que se queden. Que vean lo que yo vi. Dejó de leer. El fuego se había apagado de nuevo, y la habitación se sumió en esa oscuridad que hacía que los recuerdos fueran más fuertes. Su mano aferró el papel con demasiada fuerza. Lo alisó y lo guardó en el cajón cerca de su mecedora. No quería llorar. No había espacio en su cuerpo para eso. En cambio, se ajustó el chal, se puso de pie y observó a los niños dormir. Así que era cierto. Uno de ellos, tal vez ambos, era hijo de Daniel. Con razón llegaron así. Con razón se desplomaron en su porche como colibríes que hubieran volado demasiado lejos. Con razón el nombre de Bárbara había permanecido en la lengua de Samuel como una oración enseñada de joven y repetida durante mucho tiempo. La luz de la luna se movió ligeramente. Y Laiche se movió. No se despertó, pero frunció el ceño. Bárbara se inclinó a su lado, le ajustó la manta. Murmuró algo que ella no pudo entender y se giró hacia el fuego. Un suave se quedó sin aliento. No sabía qué les diría por la mañana. No sabía si quería formar parte del legado de alguien, pero algo en ella ya había cambiado. Durante el desayuno, no dijo nada, solo sirvió la harina de maíz en tazones y los colocó con cuidado sobre la mesa. Los chicos comieron sin rechistar, demasiado respetuosos o quizás demasiado cautelosos como para presionarla con palabras. Pero sus ojos la seguían, no por miedo ni curiosidad. Era algo más silencioso. La miraban como los hombres a veces miran un lugar que no esperaban volver a encontrar. Más tarde ese día, Laiche se ofreció a cortar más leña. Samuel preguntó si podía ocuparse del tejado. Bárbara asintió, pero no dio instrucciones. Los observó por la ventana, sus movimientos torpes pero entusiastas, y sintió que algo se agitaba, un recuerdo de hombres construyendo cosas por el simple hecho de ser útiles. Cuando volvieron adentro, con las mejillas rojas y los dedos escocidos por el frío, les entregó a cada uno un par de mitones de lana, no comprados, cosidos a mano, con sus iniciales bordadas en el puño. Miró los regalos. Samuel parpadeó y dijo en voz baja, «Gracias, señora». Laiche se puso el suyo y flexionó los dedos como si fueran nuevos. Esa noche, preparó un estofado de verdad, de venado, espeso con hierbas secas que había estado guardando para la primavera. La cabaña olía rico, como a algo de una vida que había dejado atrás. Cuando se sentó con ellos a comer, ambos levantaron la vista, sorprendidos. Normalmente mantenía la distancia. Bárbara sirvió el estofado en sus cuencos, luego en el suyo, y dijo, «Mañana arreglaremos la cerca». Laiche sonrió con la cuchara en la mano. «Sí, señora». La luna regresó esa noche, alta, fría y redonda. A través de las rendijas de la contraventana, dejaba estelas plateadas en el suelo de la cabaña como los fantasmas de las promesas. No hablaron de la carta. Ella no se lo había dicho. Todavía no. Pero un cambio había comenzado.
Los chicos empezaron a tararear mientras trabajaban. No eran canciones que ella conociera. Algo suave y rítmico, probablemente de la casa de Daniel. Ilaiche silbó mientras arreglaba el pestillo del granero. Samuel volvió a tallar, esta vez transformando un trozo de pino en lo que parecía un pájaro. Ya no existían solo en la cabaña. Se movían por ella como si les perteneciera sin reclamarla. Bárbara no habló del pasado. No mencionó a Daniel ni al pueblo que una vez la despreció, ni a la iglesia donde una vez arrojó su sombrero en señal de protesta. Pero cuando Ilaiche le preguntó si podía acercar la cama al fuego, ella lo ayudó a arrastrarla. Y cuando Samuel se ofreció a arreglar la mecedora rota, ella le dio las herramientas sin rechistar. Esa noche, Ilaiche le contó sobre la risa de su madre. Dijo que solo se reía una vez por temporada, pero era suficiente para ayudar a un hombre a superar los momentos difíciles. Creo que la tuya sonaría como la de ella, dijo. Si alguna vez la soltaras. Bárbara no respondió. Pero sus labios se levantaron ligeramente, y él lo vio. Una tarde, construyeron un pequeño cupé juntos con restos. Bárbara los observó martillar y medir. El trabajo era torcido, pero lleno de esmero. Cuando terminaron, retrocedió orgulloso. La esperanza se mantiene caliente cuando tiene algo que incubar, dijo Samuel, medio en broma. Ella rió entre dientes. El sonido la impactó. Había llegado de forma inesperada, pequeño, repentino y real. Los chicos levantaron la vista. Bras sintió que se sonrojaba. Te ríes bonito, dijo Samuel, y luego se quedó callado, preocupado de haber dicho demasiado. Pero Bárbara se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, la sonrisa desvaneciéndose lentamente como el anochecer. No les dijo que era la primera vez que su propia risa la sobresaltaba. No les dijo que algo dentro de ella, bloqueado y oxidado durante mucho tiempo, había comenzado a moverse de nuevo. La noche era clara. La luz de la luna era más fuerte esta vez, proyectando rayos de luz sobre la mesa, el catre, la leña apilada cerca de la puerta. Volvió a sentarse en su mecedora, la carta aún intacta en el cajón. Sus manos se movían lentamente sobre un bordado que no había tocado en años. Estaba a medio terminar. Una flor, una rosa de la pradera. Afuera, el viento se detuvo. Samuel roncaba suavemente desde su catre. Ilaiche yacía en silencio, con los brazos detrás de la cabeza, mirando al techo como un hombre que piensa demasiado. Se giró y la vio trabajando el hilo. Eres buena con tus manos, dijo. 17 inviernos te enseñarán algo, respondió ella, sin levantar la vista. Hubo una larga pausa. Entonces dijo, me recuerdas a alguien. Ella dejó de bordar. Tu padre, Ilaiche, asintió una vez. Y él, amaba a una mujer llamada Bárbara. Dijo, solía decir su nombre como si fuera parte de su aliento. Sus manos se apretaron alrededor de la aguja. Se incorporó, con una mirada suave, indescifrable. ¿Fuiste tú? Lo miró fijamente a los ojos por primera vez. Yo era la chica que montó a Oso de vuelta al cementerio, dijo. Él sonrió, luego lentamente, como un amanecer al revés. Me lo imaginé. La luz de la luna iluminó su rostro. Parecía un niño otra vez. Solo un niño, no un fugitivo, no una carga. Solo un niño que intentaba encontrar algo real en un mundo que mentía demasiado. Bárbara dejó el bordado. No sé qué se supone que debo hacer con ustedes dos, dijo con suavidad. Él rió entre dientes. Quedémonos un rato más. Ella no respondió. Simplemente se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la nieve había parado. El viento ya no soplaba con fuerza. Y en el límite del bosque, bajo el brillo plateado de la luna, 2 caballos permanecían sin montura, sin jinete, observando la cabaña, esperando. La nieve había comenzado a derretirse en susurros, gotas deslizándose por las agujas de pino como lágrimas demasiado cansadas para caer de golpe. Fuera de la cabaña,
El mundo se suavizaba poco a poco. Pero dentro, algo ya había comenzado a descongelarse. Bárbara se movía de forma diferente ahora. Más despacio, sí, pero con un propósito. Sus pasos eran deliberados, no solo impulsados por la supervivencia. El silencio que antes se aferraba a ella como la voluntad ahora se sentía como una colcha compartida entre corazones que se reconfortaban uno al lado del otro. Los chicos no hablaban de irse, y ella no hablaba de pedirles que se quedaran. Pero cada día que se quedaban, algo tácito se abría paso entre ellos. Por las mañanas, Ilaiche remendaba la cerca sur. Sus manos, una vez agrietadas por la escarcha, se habían encallecido por el uso. Bárbara observaba desde el porche, con el café humeando en su taza de hojalata, sus ojos siguiendo cada golpe de martillo como un latido. Samuel se levantaba temprano para alimentar a las gallinas, a veces tarareándoles, llamándolas hembras, como si la escarcha nunca las amenazara. Huesos. Bárbara se sorprendió sonriendo al oír el sonido, y luego rápidamente reprimió la emoción. Esa tarde, Samuel le preguntó si podía remendar las cortinas de la trastienda. «Están rotas», dijo, frotándose la nuca. Dejaban entrar demasiada luz al amanecer. Bárbara le entregó un carrete de hilo sin decir palabra, y por primera vez notó que sus manos eran firmes, fuertes, como las de Daniel, antes de que el peso del mundo las doblegara. No había pronunciado el nombre del hombre en voz alta desde la carta, todavía doblada en el cajón como una flor prensada que nadie se atrevía a tocar. Pero ahora la perseguía en silencio. El recuerdo de Daniel, un fantasma, atravesando la forma en que Ilaiche caminaba con una ligera cojera. O como Samuel avivaba el fuego con el mismo giro de muñeca que una vez amó. Eran sus hijos. De eso estaba segura. La carta lo confirmaba. Pero fue su presencia, sus gestos, sus silencios lo que la hizo sentir en lo más profundo de sus costillas. Esa noche, mientras la luz del fuego parpadeaba débilmente y el viento, lamiendo las contraventanas como un perro inquieto, Bárbara se sentó con Ilaiche cerca de la chimenea. Samuel ya se había acostado, su pecho subía lentamente bajo una colcha que Bárbara había cosido cuando pensó que tendría un hijo. Ilaiche no dijo nada durante un largo rato. Se limitó a mirar el fuego, con la mandíbula apretada, con esos pensamientos que no aceptan compañía. Luego, en voz baja, preguntó, «¿Por qué nunca viniste a buscarnos?» Bárbara parpadeó. La pregunta le llegó al alma. «No lo sabía», dijo con voz firme. «No hasta que recibió la carta». Ilaiche asintió. Su pulgar recorrió el borde de su taza. «Quería escribir antes», murmuró. Dijo que no tenía derecho. Mamá no le permitió decir tu nombre delante de nosotros durante años. Pero cuando ella se fue, todo cambió. Bárbara observó las llamas. No quería preguntar, pero aún así su voz salió. «Fue amable contigo». Los labios de Ilaiche se crisparon. Bastante amable. El dolor lo tranquilizó, no lo hizo cruel. El fuego crepitó, enviando una ráfaga de naranja en las sombras. Bárbara tragó saliva con dificultad. Siempre estaba callado, susurró, pero yo lo oía todo en sus silencios. Ilaiche la miró. Nosotros también. No lloró. Todavía no. Pero algo brilló tras sus ojos. Se irguió de repente, inquieta, y se acercó a la ventana. La luna había salido. No era llena, pero lo suficientemente fuerte como para proyectar una luz azul sobre el porche empapado de nieve. Más allá, los árboles volvían a observar. «Hace mucho tiempo que enterré quién era», dijo, sin volverse. Este lugar era la tumba. Elías también se levantó, sus pasos suaves detrás de ella. «Y aún así mantuviste el fuego encendido». Ella se giró hacia él lentamente. No sabía que todavía ardía. Se encogió de hombros. «Nosotros tampoco». El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de nombres no pronunciados, de vidas que habían transcurrido paralelas durante demasiado tiempo.
¿Les abrirás la carta? Preguntó suavemente. Samuel, él merece saberlo. Bárbara asintió una vez, con los ojos en el horizonte. Con el tiempo. Todavía está de luto por lo que perdió. No le daré más por ahora. Estaban allí, hombro con hombro, sin tocarse, pero de alguna manera más cálidos. Al día siguiente, Bárbara se trenzó el cabello. Habían pasado 17 años desde que lo hizo, al principio con dedos torpes, luego con confianza, lo ató con una tira de cinta verde que había guardado en una caja destinada a una hija que nunca llegó. Cuando ella salió a la luz del sol, Samuel dejó caer su martillo. Yo, señora, la miro a usted. Su voz se fue apagando. Bárbara levantó una ceja. Más viejo. Él se rió y luego se sonrojó. Vivo. Ella no lo corrigió. Esa noche cenaron juntos a la luz de una linterna. La mesa, antes lo suficientemente grande como para reflejar el vacío, ahora apenas contenía la olla, el pan y el roce de sus codos. Nadie tenía prisa. Cada bocado parecía una ceremonia. Después de la comida, Bárbara salió. El cielo estaba sin nubes. Las estrellas frías parpadeaban arriba y una fina capa de escarcha había regresado a los escalones, atrapando la luz de la luna como azúcar hilado. Caminó lentamente hasta la barandilla del porche, la tocó con los dedos desnudos y miró hacia afuera. El mundo se extendía ancho, azul y quieto. Detrás de ella, los chicos hablaban en voz baja y la risa se derramaba desde la puerta como humo. El sonido la calentó más profundamente que el fuego. Entonces, en el silencio entre las ráfagas de viento, lo escuchó. Pezuñas. Ni de ella, ni de los niños, ni de un ciervo ni de un alce errante. El sonido era demasiado pesado, demasiado deliberado, más de uno. Ella bajó del porche, con los ojos escudriñando el bosque. Un momento después, un movimiento llamó su atención. 3 jinetes, figuras sombrías a caballo, que se acercaban lentamente como si supieran exactamente hacia dónde se dirigían. Bárbara no se movió. Ella esperó, con la respiración entrecortada y los hombros tensos. El fuego dentro de la casa parpadeaba detrás de ella, y los jinetes seguían llegando. Los cascos avanzaban lentamente, haciendo crujir la escarcha como si fuera un hueso roto bajo su peso. Bárbara estaba de pie en el borde del porche, con las manos firmes y el aliento nublado en el aire cortante. Detrás de ella, el cálido zumbido de la cabaña se desvaneció a medida que la nieve se tragaba el sonido. Los jinetes se movían con seguridad y sus siluetas se hacían más nítidas con cada paso mesurado. 3 de ellos hombres. Sus abrigos eran ricos, gruesos, con bordados y arrogancia. Uno llevaba una faja roja sobre el pecho, ceremonial, nada práctica. El líder, alto y de cabello plateado, tenía la postura de alguien acostumbrado a mandar. Los caballos se detuvieron justo más allá de la valla y Bárbara no se inmutó. El hombre desmontó y sus botas se hundieron en la nieve. Él no se quitó el sombrero. Él no sonrió. Y la HM Kinnon, dijo, con la voz cortante como el hielo. Y el otro, Samuel Holt. ¿Están aquí? Los ojos de Bárbara se entrecerraron. Ella no dijo nada. El hombre inhaló y miró a su alrededor con un leve disgusto. Esta tierra no pertenece a nadie que merezca respeto. Eso hace las cosas más sencillas. No son tuyos, dijo Bárbara, con voz uniforme. Y esta tierra tampoco lo es, rió entre dientes, acercándose. No son míos, no, pero se les debe. Ese muchacho Samuel se quedó sin contrato. Matrimonio con una bella joven. Y Elías tiene deudas escritas con sangre. Solo soy el hombre enviado a cobrar. Detrás de ella, la puerta de la cabina crujió. Elías salió primero, seguido por Samuel. Ambos llevaban sus abrigos y sus ojos estaban fijos en los hombres. Elías estaba de pie junto a ella. No pensé que lo enviarían, murmuró. ¿Quién es él? Bárbara preguntó. Juez Mater. Samuel respondió en voz baja. Contratado por la familia,
y Samed. El juez se quitó los guantes dedo por dedo. No representemos una tragedia en este escenario congelado. Entregádmelos. Te dejaré suficiente madera para el invierno y nadie saldrá lastimado. Te haré daño, dijo Bárbara con calma. Si das un paso más, se rió Mater. No estás armado. Ella le dio la espalda. Coge el hacha, y la hiche. Él obedeció. No necesito un arma para hombres como tú, dijo en voz baja. Sangras como cualquier otra persona. Mientes mejor, pero sangras igual. Mater se dirigió a su alforja y sacó una pistola. Él no lo planteó. Aún no. Simplemente lo sostuve como una promesa. Me los llevo. Y si tengo que pasar por encima de ti para hacerlo, lo haré. Bárbara bajó del porche. Sus botas crujían sobre la escarcha. No pisotearás a nadie. El viento se agitó. La nieve se elevaba en delicadas espirales alrededor de sus botas. Los árboles se quedaron mirando. ¿Crees que eres un salvador?, dijo Mater, una viuda de rancho fracasada, con demasiados fantasmas y poco sentido común. No, respondió ella. Estoy harta de permitir que hombres como tú les digan a los chicos que no tienen elección. Detrás de ella, Samuel habló con la voz quebrada. Señor, le dije que no estaba listo, que necesitaba tiempo. Y te lo dije, dijo mamá girándose ligeramente. Ese tiempo no es algo que los hombres como nosotros tengamos. Bárbara se acercó más. No hablas por hombres como ellos, dijo. Y tú seguro que no hablas por mí. Levantó el arma. Ella no se detuvo. Pero Elías lo hizo. Se interpuso entre ellos con el hacha levantada, no como un arma, sino como un escudo. Sus rodillas temblaban. Su labio estaba partido por una cicatriz que había sanado hacía mucho tiempo. Pero su voz era firme. Ella es la única persona que me ha dejado elegir, dijo. Tendrás que pasar por mí. El arma de Mater vaciló. Él no disparó. Aún no. No delante de testigos. Tal vez. O tal vez porque algo en ese momento me resultaba desconocido, como si nevara en silencio donde se esperaba una tormenta. Ya basta de esto. El juez estalló. Se volvió hacia los otros jinetes y los agarró. Ellos avanzaron. Samuel no corrió. Se puso delante de Bárbara. No soy el chico al que obligaste a usar botas lustradas y a mendigar por ropa, dijo. Ya no tengo miedo de ti. Los demás jinetes dudaron. La mujer no debía hablar. Los chicos no debían permanecer de pie. Nadie había mencionado el coraje. La voz de Mater se elevó. Hazlo. Pero antes de que los hombres pudieran llegar al porche, Bárbara gritó, alto. Su tono resonó entre los árboles como un disparo de rifle. Das un paso más y este lugar se convierte en tu tumba. Los hombres se quedaron paralizados, y desde el borde del bosque, otras figuras dieron un paso al frente. 6. Número 7. Envuelto en nieve, silencioso como la montaña. Vecinos de las profundidades del valle, cazadores, tramperos, aquellos que recordaban su bondad del invierno pasado. Ella no los había llamado, pero ellos habían venido. Ahora estaban detrás de ella, sin decir palabra. El juez Materpald. ¿Quieres sangre?, ella preguntó, con voz tranquila. Pruébalo. El silencio era pesado. Entonces Mater bajó el arma lentamente y con amargura. Esto no ha terminado, escupió. Bárbara asintió. No, apenas está empezando. Se giró, montó y cabalgó. Los demás le siguieron. La nieve amortiguó su retirada como el cierre de la tapa de un ataúd. Bárbara permaneció en silencio. El viento tocó su trenza. Su respiración la abandonó en una exhalación larga y temblorosa. Detrás de ella. Los chicos no hablaron. Ellos simplemente esperaron. Ella se giró y los miró a los ojos. No te protegeré para siempre, dijo. Tendrás que mantenerte más erguido. Elías sonrió. Luego construiremos más alto. Y Samuel dijo, nos quedaremos.
Ella miró hacia el cielo. La nieve empezó a caer de nuevo, no con violencia, sino suave como un encaje, dulce como una absolución. Y por primera vez en 17 años, susurró, entonces comencemos.